Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que magníficos. Mi nombre es Eduardo Laborda y soy el responsable de educación de Alter Ego Italy Ibérica. Y hoy quiero presentaros una nueva herramienta dentro del portafolio de educación de Alter Ego, Evolution, una herramienta donde hablaremos de pequeños y rápidos tips o píldoras con soluciones lógicas y pragmáticas a problemas cotidianos del día a día en vuestros salones. Chicos, bienvenidos a Alter Ego Education Tips About. Mirad, en esta ocasión quiero hablaros de la cobertura en máximo recrecimiento. Es un pequeño problema común con el que os vais a encontrar muy a menudo y en épocas demasiado a menudo. Esta cobertura de máximo recrecimiento parece fácil, pero no lo es. Tiene sus pequeños tips y sus pequeños contras, aunque también tiene sus beneficios, ¿sí? Tened en cuenta que habitualmente estáis preparados para hacer una cobertura de canas de 1 centímetro o 2 máximo, pero en ocasiones, por diferentes factores, el cliente puede llegar con un recrecimiento máximo de varios centímetros. Mirad, estos son los temas que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de ese problema: el número de centímetros, el grosor de la cana, la diferencia con el tono restante y la franja entre cana y el tono. Por ejemplo, el número de centímetros. Indudablemente es lógico, pero a veces no nos damos cuenta que no puede ser lo mismo teñir 1 centímetro que teñir 3 o 4 centímetros. O aplicar color en 1 centímetro, mejor dicho, o aplicar color en 4 o 5 centímetros. Primero por la cantidad de producto y segundo pues porque a lo mejor tenemos incluso que variar el tono. Y esto nos obliga a tener una comunicación con el cliente para que el cliente entienda todo esto. También el grosor de la cana, porque independientemente del grosor de la cana, pues no es lo mismo teñir 1 centímetro o aplicar color en 1 centímetro que aplicar color en 4 o 5 centímetros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la diferencia con el tono restante. En 1 centímetro, la diferencia con el tono restante, si nos va medio tono más, pues a lo mejor no se nota mucho, pero en 3 o 4 centímetros o 5 centímetros, si aplicamos el mismo color que siempre, es posible que notemos una diferencia de tono, incluso tengamos que poner a veces un tono más oscuro. Y luego hay que tener en cuenta también la franja entre cana y el tono, porque es posible que haya variado un poco por lavados o porque el cliente en ese intervalo de tiempo se haya puesto algún otro producto, que de eso hablaremos en otro tips. Y estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para la ejecución de este problema. Primero, la cantidad de gramos, los volúmenes de oxidación, el depósito o arrastre, el tiempo de exposición, el tono elegido o el arrastre de la franja. Mirad, la cantidad de gramos, repito, es obvio, pero indudablemente si con 50 gramos vamos a teñir 1 centímetro de raíz, si tenemos 3 centímetros, indudablemente habrá que multiplicarlo por 3. Y esto es lo que nos va a obligar a hablar con el cliente y a tener un desarrollo verbal con el cliente para que el cliente entienda que esta coloración de varios centímetros de canas no solo tiene un coste de tiempo, también ha de ser económico. Los volúmenes de oxidación, esto es muy importante porque quizá haya que trabajar en estos casos concretos a 30 volúmenes, extendiendo un poquito el tiempo de exposición para que haga ese efecto mordiente. El depósito o arrastre, pues indudablemente el depósito, ¿sí? Hay algunos colores que son de depósito, otros son de arrastre. En el caso de Alter Ego no es demasiado importante porque el tipo de coloración en gel se adhiere muy bien al cabello, pero en estos casos de un recrecimiento tan grande sí que tenemos que empezar a hablar de depósito y no de arrastre. El tiempo de exposición. Seguramente tendremos que variar el tiempo de exposición a la larga en 5, 10 o incluso 15 minutos más. Y el tono elegido, posiblemente si estamos hablando de tonos oscuros, tendremos que elegir medio tono más oscuro que el que usa el cliente habitualmente para que no haya esa diferencia de tono. Si es un tono claro, seguramente incluso un tono de diferencia más oscuro. Y el arrastre de la franja, pues seguramente tendremos que arrastrar un poquito esa franja si es en oscuro. Si esa franja es en claro no tendremos problema, igual hay que hacer una prepigmentación. Pero si esa franja es en oscuro tendremos que arrastrarla y eso hablaremos en el siguiente tips. Es importante, chicos, también que aprovechando esta situación cambiemos los materiales, no saquemos el mismo bol y el mismo pincel. En Alter Ego tenemos desarrollado una serie de herramientas muy novedosas y muy chulas, como los boles de cristal o de bambú, la nueva carta de color o los pinceles de pelo de Marta, con el que podemos hacer un trabajo de color mucho más exquisito, mucho más sofisticado y donde podremos incrementar el ticket medio. Atención, incrementar el ticket medio con más servicios, no solamente incrementar por incrementar, ¿ok? Y en este caso, repito, como es un trabajo diferente y en el que tenemos que hablar con el cliente para negociar ese precio y ese tiempo, nos encontraremos con que muchas veces tenemos que casi discutir con el cliente. Y siempre en esos casos yo recomiendo esto: cuando tengas que discutir entre tener la razón o ser amable, elige siempre ser amable, como decía RJ Palacio. ¿Dónde nos encuentras en este sentido para coger la máxima información que puedas? Pues mirad, nos encontramos en la web
en la app Alter Ego Italy, en los podcasts de Spotify y Apple Podcasts, en YouTube en Alter Ego Italy España, en Instagram en Alter Ego Italies, en grupos de Facebook en Alter Ego Academy y en Facebook Alter Ego Italy Ibérica. ¿Ok? Y nada más, chicos, este es el primero de los tips. Vamos a intentar colgar los máximos que podamos para poder ayudaros y espero que esta herramienta os guste, os ayude y os sirva al día a día. Un abrazo, chicos, y muchas gracias por todo.